Como bien sabe, nuestro país vive una auténtica emergencia de conciliación. Muchos padres y muchas madres sienten que trabajan y cuidan, que cuidan y trabajan, y que, sin embargo, al final del día tienen la sensación de que nunca llegan a nada. Pero si todas las familias en nuestro país hacen auténticos malabares para conciliar, las familias monomarentales hacen malabares sobre una cuerda floja. Estas familias están encabezadas, como bien decía, en su mayoría por mujeres que crían solas, bien por elección, bien por la falta de responsabilidad en el ejercicio de la paternidad de algunos hombres. Como bien decía usted también, hemos traído a esta Cámara hace muy poco la primera ley de familias de la historia de nuestra democracia. Una ley que pretende igualar en derechos a todas las familias, también a las familias monomarentales. Esta ley va a permitir que por primera vez estas familias tengan un título acreditativo. Vamos a equiparar a las familias que tengan 2 o más hijos e hijas a las familias numerosas con categoría especial. Y además creamos 3 nuevos permisos de cuidados, en concreto uno por el cual la trabajadora puede coger hasta 4 días al año por horas para los casos de causa de fuerza mayor, por ejemplo, cuando un niño o una niña se pone enfermo y te llaman del colegio y tienes que salir. Y también, evidentemente, estos permisos van a facilitar especialmente a las familias que tienen más problemas de conciliación, como las monomarentales. Además, esta norma va a obligar a las comunidades autónomas a que faciliten el acceso de estas familias tanto a la vivienda como a las escuelas infantiles. Por tanto, mucho por hacer, pero sin duda esta ley avanza con pasos decididos a garantizar los derechos de todas las familias. Los problemas, las dificultades enormes que encuentran las familias monomarentales en su día a día. Una crianza que está plagada de sacrificios y de renuncias. No le oculto que he llegado dentro del Gobierno tan lejos como he podido, pero que me habría gustado en algunos asuntos llegar mucho más lejos. Por eso, desde aquí yo le quiero tender ya la mano a los grupos parlamentarios, también a su grupo parlamentario, para que cuanto antes tengamos esa ley de familias. Señora Montero, Vila-real, Granada, Almería, Petrer, Castelldefels, Burjasot, Badalona, Logroño, ¿le suenan? Son localidades en las que se han producido agresiones sexuales grupales en España en los años 2022 y 2023. ¿Piensa usted hacer algo para atajar este gravísimo problema o sus esfuerzos solo se centran en que no se toque la ley que permite que los agresores salgan antes de la cárcel o se rebajen sus condenas? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, en España la realidad de las violencias sexuales es que se denuncian solamente el 8% de las violencias sexuales sufridas. El 92% de las mujeres que sufren violencias sexuales nunca lo denuncian. Por lo tanto, más denuncias no significan necesariamente más violencia, sino más violencia revelada que hasta ahora permanecía oculta. Y en nuestra opinión hay que seguir trabajando en ese camino, en el de que las mujeres confían en las instituciones y, por tanto, también denuncian para acabar con la impunidad de los agresores. Eso se relaciona también con el aumento de llamadas al 016, más de 1 millón de llamadas pertinentes al 016 desde que se puso en marcha el servicio, y que ahora es un servicio que atiende a todas las víctimas de violencia machista y no solo a las del ámbito de la pareja o la expareja. ¿Qué está haciendo este Gobierno? La ley Solo sí es sí, que permite que haya psicólogas especializadas, asesoramiento jurídico gratuito y sin necesidad de poner denuncia, especialización judicial como en la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, formación de los operadores jurídicos y de todos los que trabajan con las víctimas, presupuesto para implementar esas políticas. Tenemos ahora, señoría, 14 veces más de presupuesto que el que ustedes dejaron cuando llevaban la Secretaría de Estado, y mantener el consentimiento en el centro, que es lo que ustedes mañana van a votar para retroceder. En este sentido, tiene usted también que entender que las violencias sexuales son estructurales, no casos aislados, y que no vamos a acabar con ellas hasta que acabemos con el machismo y con el patriarcado. Y efectivamente también es muy preocupante el acceso temprano a la pornografía a los 8 años, según algunos estudios, de los niños en nuestro país. Y por eso, precisamente, señoría, necesitamos educación sexual para saber desde las edades más tempranas identificar la violencia y pedir ayuda. Cuando ustedes ridiculizan la apuesta de este Gobierno por la educación sexual, están también yendo en contra de la capacidad del Estado de proteger a las infancias y a las mujeres frente a todas las violencias.
Señora González. Señora Montero, que son más las víctimas que denuncian y se conocen más casos no puede ser la explicación. No refrendan esa teoría los informes de todas las instituciones y ONGs que no dudan de que se denuncia, evidentemente, pero que extreman la alerta porque los agresores son cada vez más jóvenes, las víctimas también. 1 de cada 4 delitos sexuales lo comete un menor, 1 de cada 3 víctimas de esos delitos es menor. Las agresiones se graban y se difunden por redes sociales. Estos informes avisan de la gravedad de la situación y exigen actuaciones. El INE, Interior, la Fiscalía, las ONGs, ¿a qué esperan? El año pasado, la ministra portavoz declaraba que el Gobierno observa con horror el aumento de las agresiones sexuales grupales. Ese horror no les ha hecho diligentes, todo lo contrario. A usted solo le preocupa la reforma de su ley del sí es sí, que la cordura que por fin se impone en esta Cámara va a sacar adelante mañana frente a su empecinamiento sectario en el error. Ver salir de la cárcel a sus agresores sexuales es un derecho inalienable de una mujer, como dice el señor Echenique. Díganos en qué convención internacional se determina, porque lo desconocemos. Para nosotros, señora Montero, lo importante es la dignidad y la indemnidad de las mujeres y los menores a los que este Gobierno engaña. Decía usted ayer que al PP se le da la mano y te coge el brazo. ¿Qué calificación le merece que su vicepresidenta y candidata, Yolanda Díaz, le indique la puerta de salida y diga que si ella fuera la responsable de la ley del sí es sí, dimitiría? Esté usted por una vez a la altura de las circunstancias, porque la puerta está abierta. Señora ministra de Igualdad. Presidenta, señorías, si de verdad quieren ustedes acabar con las violencias sexuales, dejen de blanquear y de normalizar a los que niegan la existencia de la violencia machista, que son sus socios de gobierno. Y, señorías, llevamos toda la mañana, ustedes mismos lo han llamado así, viendo a este partido antifeminista. Estamos a tiempo, señorías, estamos a tiempo, antes de mañana, de mandarle un mensaje contundente a los españoles y especialmente a las españolas de que los derechos feministas no se negocian con el partido. El cierre del Ministerio de Igualdad, que para usted y para sus amigas es un juguete diabólico que nos resulta muy caro a los españoles económica y socialmente. 600 millones de euros derrochados en los delirios ideológicos de una ministra que se dedica a impulsar leyes cuyas consecuencias ponen en peligro a las mujeres y a los niños, que indulta a violadores y agresores sexuales, desprecio, abandono y desamparo hacia las mujeres que han sido víctimas de esos monstruos beneficiados por usted y sus palmeros. Abren heridas a las víctimas que serán muy difíciles de cicatrizar. ¿Dónde está su límite, señora ministra? ¿Cuál es el cupo? Ya son 1000 rebajas de condenas y más de 100 agresores en la calle. Pero claro, ¿cómo va a proteger usted a las mujeres si no es capaz de contestar a una pregunta cuando le preguntan qué es una mujer? Tal vez una mujer es una inscripción en el registro civil o una percepción, o quizás mi voluntad. ¿En eso consiste ser una mujer para usted? ¿O la mujer es un ser frágil, una víctima a la que usted ha venido a tutelar, a enseñarle cómo vivir su vida o sus relaciones afectivas o cómo debemos educar a nuestros hijos? Mire, las políticas son resultados y no intenciones, aunque en su caso sus intenciones son perversas y sus resultados criminales. Por tanto, díganos, ¿por qué no ha dimitido aún? Señora ministra. Gracias, presidenta. Señoría, ya sé que ustedes querrían que no haya feministas ni en las instituciones y menos aún en los gobiernos, pero particularmente mientras ustedes sigan aquí difundiendo su negacionismo y su odio, vamos a demostrarles todos los días que somos más y que les paramos los pies con más derechos feministas. Señora Cañizares.
Sus leyes son las peligrosas para las mujeres, no Vox. Desde luego, mire, para usted una mujer es sufrir riesgo de pobreza, de exclusión social, de cobrar menos por el mismo trabajo, no poder desarrollar su carrera profesional. Entonces, usted no es una mujer, ¿no? No la veo yo a usted muy enmarcada en ese patrón con el que define a las mujeres, ¿no le parece? Mire, ni lo sé ni me importa, ni a los españoles tampoco cuáles son sus experiencias vitales, pero lo que usted no puede convertir el Boletín Oficial del Estado es en un manual de autoayuda para curar sus frustraciones, ni la tribuna del Congreso de los Diputados en una sesión de terapia de grupo. Aquí venimos a dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, a atender las demandas sociales y no a resolver ni sus traumas ni los de sus amigas. Y es que ustedes no son la solución, ustedes son el problema. Sí, porque las mujeres somos una realidad que usted desconoce y a la que, por tanto, ni puede atender ni puede entender. Señora ministra. Gracias, presidenta. Por sus hechos les conoceréis, proverbio de origen bíblico, San Mateo 7:16. Ustedes son negacionismo, odio, machismo, racismo. Y España les conoce muy bien, especialmente las mujeres, porque son millones las que han puesto el cuerpo para construir la democracia a pesar de ustedes, señoría. La hoja de servicios de este Gobierno y de esta mayoría plurinacional, feminista y progresista. Ley trans y LGTBI, ley solo sí es sí, ley de derechos sexuales y reproductivos para garantizar el aborto en la pública y educación sexual, que a ustedes les molesta mucho, pero sus hijos e hijas también tienen derecho a recibir educación sexual y es un derecho. Plan corresponsables, plan de inserción social y laboral para víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género y también blindaje de su financiación, incorporando la financiación obligatoria a las entidades feministas que trabajan atendiendo a mujeres víctimas de violencias. Somos el primer país europeo en contabilizar oficialmente todos los feminicidios y no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o la expareja. 0,16 para todas las víctimas de violencias machistas. Reales decretos para los planes de igualdad y para la igualdad retributiva. Ley de familias, ley de vivienda, escudo social, solución ibérica, intervención de los mercados estratégicos para proteger derechos por encima de los buitres y de los especuladores. Y también impuesto a las grandes fortunas, porque entendemos que hay que pagar con los que más tienen lo que es de todos y lo que permite garantizar los derechos de todos. Presupuestos generales históricos. Este año más de 500 millones por primera vez en la historia de nuestra democracia para las políticas de igualdad. Subida del salario mínimo interprofesional, subida y mejora de las pensiones. A lo mejor, señorías, los que no tienen nada que ofrecer, los que tienen que marcharse, honestamente, son ustedes.